Habían pasado 3 años desde nuestra ruptura. Ana y yo nos reencontramos en un lujoso hotel. Yo era el recepcionista. Ella se registraba en la suite presidencial con su novio. Esa misma noche, recibí 3 llamadas internas suyas. La primera vez dijo, las sábanas están sucias, cámbielas. Mandé a la señora de la limpieza. 2 horas después, volvió a llamar para pedir otras sábanas. Volví a hacerlo. A las 2 de la madrugada, llegó la tercera llamada. Me adelanté a su petición, negándome con educación. Lo siento, señorita, el personal de limpieza ya ha terminado su turno. La mujer soltó una risa burlona y dijo con despreocupación. Entonces venga usted a cambiarlas. 01. No le hice caso y colgué. Mi trabajo era de recepcionista, no de limpiador de habitaciones. Una compañera se acercó y me preguntó en voz baja y misteriosa. ¿Otra vez la huésped de la suite presidencial? Asentí, y ella se tapó la boca para reírse. 3 cambios de sábanas en una noche. Vaya resistencia. ¿Y cuándo le dijiste que la limpieza se había ido? ¿Qué contestó? Se lo conté, me pidió que subiera yo. Mi compañera se quedó paralizada y luego soltó una risa cargada de sarcasmo. ¿Cree que por alojarse en la suite presidencial puede hacer lo que quiera? ¡Qué falta de respeto! ¿Se cree que el hotel es su casa? Tratarnos como sirvientes las 24 horas. No terminó la frase. El teléfono frente a ella sonó de repente. Se aclaró la garganta y contestó. Al instante, dijo con voz respetuosa, sí, gerente. No supe qué le dijeron al otro lado. Mi compañera abrió los ojos como platos y me miró fijamente. ¿Dice que Javier suba ahora mismo a la suite a cambiar las sábanas? 02. 15 minutos después, estaba frente a la puerta de la suite presidencial, conteniendo el aliento mientras tocaba el timbre. Ana, envuelta en una bata, fue quien abrió. Al verme, se hizo a un lado para dejarme pasar. Desde el baño llegaba el sonido del agua corriendo. Me condujo al dormitorio. Luego se sentó tranquilamente en un sofá cercano. Con calma, tomó un cigarrillo, lo colocó entre sus labios y lo encendió. En silencio, retiré la cubierta de la cama. Fue como si un puño me golpeara en el pecho. Un dolor sordo se apoderó de mi corazón. Ella exhaló el humo, y su voz sonó llena de un cansancio satisfecho. Por favor, sea rápido. Él está un poco agotado. Intenté mantener la calma. En 5 minutos. Con movimientos ágiles, quité las sábanas usadas y coloqué las limpias. Cuando terminé, tomé el montón de sábanas sucias y me di la vuelta para irme. Pero de repente ella se acercó, empujándome contra el borde de la cama, bloqueando mi salida. Se acercó más, y al instante siguiente cayó sobre mí. Yo, sosteniéndola, caí de espaldas sobre la cama. El sonido del agua en el baño continuaba. Fruncí el ceño, apreté los puños y hablé en voz muy baja. Tu novio podría malinterpretar esto. Levántate. Sus ojos eran fríos, y su aliento, cargado del fuerte olor a alcohol, me rozó la oreja. Todos estos años, no he podido entenderlo. ¿Por qué precisamente tuviste que ser infiel con ella? 03. El sonido del agua en el baño cesó de repente, pero ella no hizo ningún movimiento. En mi desesperación, la empujé con fuerza, agarré las sábanas y huí a toda prisa. Mientras la puerta se cerraba, la risa burlona de un hombre llegó débilmente. Cariño, si sigues pidiendo que cambien las sábanas, mañana no podremos mostrar la cara. Ya no pude escuchar claramente su respuesta. Caminando por el pasillo silencioso, el violento latido de mi corazón fue calmándose lentamente. No era que no hubiera imaginado cómo sería nuestro reencuentro algún día, pero jamás pensé que, después de 3 años, ella me odiara tanto. Hubiera preferido no tener nunca la oportunidad de volver a verla. 04. De vuelta en la recepción, mi compañera se acercó para cotillear. ¿Sabes quién es la huésped de la suite presidencial de hoy? Era ya la madrugada, estaba cansado y no tenía ánimo para conversar, pero él se puso cada vez más animado. Acabo de buscar en internet. Resulta que es la señorita Ana, de la familia Sánchez de la ciudad H. Dije con voz serena, investigar información de los huéspedes en internet va contra las normas. Es solo curiosidad. Con razón, aunque fuera la madrugada, con una llamada pudo alertar a nuestro gerente. Siguió compartiendo sin parar. Con solo buscar en la web, aparecen todas las noticias sobre la batalla por la herencia multimillonaria de la familia Sánchez hace 3 años. Resulta que la señorita Ana enfermó gravemente justo en el momento crucial, casi pierde su derecho a heredar. En aquel entonces tenía un novio, su primer amor. Qué hombre más oportunista, al ver que ella estaba grave, le fue infiel cuando más lo necesitaba. Ella todavía en la UCI, y el tipo ya se había liado con otra. Casi la mata del disgusto. Por suerte, al final logró recuperarse. Hasta hoy la gente en internet sigue insultando a ese hombre. Un verdadero sinvergüenza.
Seguro que ahora se arrepiente, perdió la oportunidad de ser yerno de los Sánchez. Ah, y todavía no te he contado lo más impactante. ¿Sabes con quién fue infiel? La voz ruidosa de mi compañero resonaba en mis oídos. Sí, lo sé. Él levantó un poco la voz. ¿Lo sabes? ¿También viste las noticias? Me volví lentamente y lo miré con calma, ante su expresión de sorpresa. No necesito ver las noticias. Yo soy ese primer amor que le fue infiel. La expresión en su rostro se congeló al instante, y le costó recuperarse. 05. Conocer a Ana fue una excepción inusual en mi vida. Actué con valor, pateando en la entrepierna a un tipo lascivo que la estaba acosando. Lo llevé a la comisaría, y Ana, interesada, me siguió todo el camino. Esperó apoyada en la entrada de la comisaría hasta que salí y me pidió agregarme a WhatsApp. Con el tiempo, empezamos a relacionarnos. El día que me declaró su amor, le pregunté por qué le gustaba yo. Ella solo sonrió, y después de un rato tomó mi mano y dijo, me cautivó la forma en que pateaste a ese sinvergüenza. Estuvimos juntos mucho tiempo. Compró un apartamento cerca de la universidad. Vivíamos días pegados como una pareja normal. Yo crecí con mis padres divorciados, criado solo por mi abuela. Una vez, estaba en videollamada con mi abuela. Ana escuchó cuando mi abuela mencionó que se le habían caído los dientes y que le costaba comer. Al día siguiente, llevó a mi abuela a cambiarse todos los dientes. Más tarde, le hablé con incomodidad sobre el costo. Los implantes dentales completos costaban más de 200.000. Ella firmó la factura sin pestañear, pero yo no sabía cómo pagarlo. Ella notó mi indecisión y dijo directamente, no te preocupes por el dinero, yo me encargo. Le dije con cuidado, por si acaso terminamos en el futuro, no le pidas a mi abuela que se saque los dientes, ¿vale? Ella soltó una carcajada. En ese entonces solo sabía que tenía dinero, pero no cuánto exactamente, hasta que una vez, murmurando, me quejé de que la beca universitaria todavía no había llegado. Casualmente, a partir de ese día, el proceso para la beca establecida por el Grupo Sánchez en la universidad se simplificó. Se anunciaba y se entregaba el mismo día. Entonces supe que ella era la hija de la familia Sánchez de la ciudad H. 06. Más tarde, falleció su padre. La batalla por la herencia de los Sánchez fue un escándalo en su momento. Su padre, además de ella, su única hija reconocida públicamente, tenía varios hijos ilegítimos regados por ahí. En el momento más crítico de la disputa, Ana fue hospitalizada de repente. Los exámenes mostraron insuficiencia renal aguda. Pasó más de 10 días en la UCI. Después de 2 sesiones de diálisis, la función renal no se recuperaba. El doctor, sin alternativas, sugirió un trasplante, pero esperamos sin encontrar un donante compatible. Incluso fui a suplicar, uno por uno, a sus medio hermanos, pero ninguno aceptó hacerse la prueba de compatibilidad. ¿Quién lo haría? Con Ana fuera, heredarían más. Estaban deseando que muriera, ¿cómo iban a ayudarla? Esos días sentía que estaba perdido en la niebla, sin encontrar una salida. Ana parecía presentirlo. Hizo que su abogado transfiriera todos sus activos a mi nombre. Tendida en la cama del hospital, su pálida mano acarició mi rostro, secó pacientemente mis lágrimas desbordadas. Dijo que en esta vida, haberme conocido a mí, no tenía arrepentimientos, pero para sorpresa de todos, apenas había aceptado su regalo, y ya estaba con otra mujer. No elegí acompañar a Ana en sus últimos días. La traicioné, apresurándome a buscar refugio en otra persona. Y esa persona era la hija ilegítima favorita de su padre en vida. 07. Los rumores se esparcieron, todos me señalaban y me insultaban. Los amigos de Ana me gritaban cuando me veían. ¿Esos pobres de familias humildes tienen algo de sinceridad? Con el tema de la herencia aún incierto, y viendo a Ana al borde de la muerte, probablemente sin posibilidades, el muy canalla se fue con la hija ilegítima con más posibilidades de ganar. ¡Qué astuto! Antes lo había subestimado. Los hombres no tienen corazón. Esto sí que es nuevo. Por algo mi madre dice que para divertirse está bien, pero para casarse hay que buscar a alguien del mismo nivel. Con los rumores por todas partes, Ana rogó por verme una vez. Sus amigos, sin alternativa, vinieron a suplicarme. Al verla de nuevo, estaba más demacrada que la última vez. Agarró mi muñeca con fuerza y me preguntó con voz temblorosa. Afuera dicen que estás con ella. No lo creo, necesito que me lo digas tú. Es un malentendido, ¿verdad? Sé que no podrías hacerme esto. Retiré mi mano y la miré con indiferencia. Ana, ya no te amo. Ella se estremeció, y sus ojos se enrojecieron al instante. La que antes era una chica extraordinaria, en ese momento parecía haber perdido todo su orgullo. Hasta hoy, recuerdo cómo lloró desconsolada ese día. Me agarró la mano con fuerza, suplicándome con voz entrecortada que no me fuera.
Incluso me rogó, llorando, que esperara un poco más, que conseguiría la herencia para mí, que si no la abandonaba, lucharía hasta el final. Pero yo solo la miré fríamente mientras se desmoronaba. Finalmente, su mejor amiga, que estaba a su lado, no pudo soportarlo más. La apartó de mí y me empujó con furia fuera de la habitación. Lárgate, lárgate con tu amante y no vuelvas. No quiero verte nunca más. Si Ana no supera esto, no te perdonaremos. Te lo digo claramente hoy. 08. A las 8 de la mañana, por fin terminé mi turno de noche. Volví a casa y apenas había dormido 4 horas. Mi compañero me llamó para decirme que fuera inmediatamente al hotel. La huésped de la suite presidencial había perdido un objeto valioso. Se me fue el sueño al instante, me levanté y regresé corriendo. Al entrar en la sala de reuniones del hotel, levanté la vista y vi a Ana sentada en el sofá. Su novio estaba a su lado, con el brazo alrededor de su cintura. El gerente permanecía de pie cerca, con una sonrisa servil. El novio de Ana había descubierto esa mañana que había perdido un reloj valorado en 3 millones dentro de la habitación, y que la única gente que había entrado en su habitación la noche anterior, éramos la señora de la limpieza y yo. A la señora de la limpieza ya la habían interrogado, sin encontrar nada sospechoso. El hombre levantó la mano, señalándome con arrogancia. Desvístete, hay que registrarte. 09. Mi mirada fue instintivamente hacia Ana. Anoche, todos mis movimientos habían estado bajo su vista. ¿Cómo podría haber robado ese reloj justo delante de sus ojos? Pero ella no parecía tener intención de defenderme. Solo estaba allí sentada, con las piernas cruzadas, observando la escena fríamente. El gerente se acercó y me dijo en voz baja, no podemos enfrentarnos a esta señorita, solo haz como que colaboras un poco. Apreté con fuerza la chaqueta que colgaba de mi brazo, mantuve la cabeza alta y me negué a ceder. Si sospechan que yo lo robé, entonces llamen a la policía. No tienen derecho a registrarme en privado. Al oír esto, el hombre se levantó de un salto, su tono se volvió agresivo. Estamos muy ocupados, no tenemos tiempo para perder con usted en esos trámites policiales. Mi reloj vale más de 3 millones, es el regalo de cumpleaños que me hizo mi novia. Anoche ya me pareció sospechoso. Apenas salí del baño y lo vi escapar corriendo. Si no tuviera la conciencia sucia, ¿por qué huiría tan rápido? Dicho esto, se acercó rápidamente y trató de arrebatarme la chaqueta. Me aferré a ella con fuerza, negándome a soltarla, pero el hombre, enfurecido, tenía una fuerza increíble. Después de forcejear, logró quitármela de un tirón. Se oyó un rasgado, la cremallera de la chaqueta se abrió, sacudió lo que había dentro y lo tiró al suelo. Una luna hecha de cristal se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos al instante. Cuando la mirada de Ana se posó en aquella luna de cristal, su rostro sereno mostró por fin una grieta. De repente, dijo, basta, no sigas. Mañana eliges otro que te guste. 10. Ana despachó al gerente y a su novio. De repente, la sala de reuniones quedó en silencio. Solo quedamos ella y yo, mirándonos cara a cara. Durante el forcejeo, los fragmentos de cristal salieron volando. Uno me había cortado el brazo, y ahora asomaban gotas de sangre. En sus ojos pareció asomar un destello de preocupación. Pensé que debía ser una ilusión mía. Me agaché y fui recogiendo uno a uno los fragmentos de cristal del suelo. Esos zapatos caros se detuvieron justo frente a mí, sin moverse. Una oleada de tristeza me invadió. Su voz llegó desde arriba, todavía fría como el hielo. ¿Ella no te regaló nada bueno? Ese año, aunque fueran las obras, algo le tocó. ¿Y todavía guardas algo que te regaló tu ex? Me levanté, mi tono era sereno. Rompimos, no hace falta que hagas esos comentarios. Ella se quedó paralizada y de repente se rió. ¿Te aburrió de ti y te dejó? No es extraño que hayas acabado trabajando aquí. ¡Qué pena! Si hubieras aguantado un par de días más con la farsa, no habrías apostado por el caballo equivocado, no te habrías ido con esa inútil de Carmen. No quise seguir escuchando, me di la vuelta para irme, pero ella me agarró del brazo. En sus ojos había una emoción que no lograba descifrar. Bajó la mirada, fijándose en el fino corte sangrante de mi brazo. Tras un largo silencio, volvió la cabeza, sin mirarme, pero sus palabras eran para mí. Te llevo, en el coche tengo un botiquín. 11. Aunque era una herida sin importancia, aún así, como guiado por un impulso, subí a su coche. No sabría explicar por qué. Quizás fue ese instante, su tono ligeramente más suave, lo que anhelé. Sentado en el asiento del copiloto, dije con firmeza, yo no tomé el reloj de tu novio. Ella no respondió, como si perder 3 millones no fuera algo importante para ella. Simplemente abrió la guantera y empezó a buscar dentro. Luego encontró una caja de curitas y me la lanzó. Arréglatelo tú. Al cerrar la guantera,
algo se cayó. Era un amuleto de la suerte, ese que le regalé cuando estaba grave. Aquel año, en la montaña de los deseos, subí escalón a escalón, pidiendo con sinceridad por ella. Creí que lo habría tirado a la basura hace tiempo, pero no imaginé que ese amuleto todavía estuviera guardado con cuidado en su coche. Se inclinó, lo recogió y lo volvió a tirar dentro de la guantera. Su voz contenía un dejo de sarcasmo. Esta cosa sí que me salvó la vida una vez. Pero ¿quién lo habría imaginado? El que me consiguió este amuleto fuiste tú, y el que al final me traicionó también fuiste tú. Clavé las uñas en las palmas de mis manos. Muchas palabras daban vueltas en mi garganta, deseando salir, pero la razón me obligó a tragármelas. Al final, no pude decirlas. 12. El coche se acercaba a mi casa. A lo lejos, vi una figura delgada de pie frente a mi puerta. Era Carmen. Instintivamente, miré a Ana. Ella claramente también la había visto. Sus manos en el volante se tensaron de repente, mostrando claramente las venas. Frenó bruscamente justo frente a Carmen. Mi cuerpo, por inercia, se inclinó hacia adelante. Carmen nos observaba allí de pie. Frunció ligeramente el ceño. Dentro del coche, se oyó la voz fría de Ana. ¿Siempre andas enredado con tus ex? No respondí a su pregunta, me desabroché el cinturón. Gracias por traerme. Ana había bloqueado las puertas, no me dejaba salir. La sonrisa burlona en sus labios se hizo más profunda. Ah, se me olvidaba preguntarte. ¿Carmen ni siquiera te dio dinero al terminar? ¿O pensó que no valías la pena, que no servías para nada? Mi expresión se volvió cada vez más sombría. Carmen, fuera, cambió de semblante, se acercó rápidamente a la puerta del copiloto y comenzó a golpear la ventana con ansiedad. Ana soltó una risa de desprecio, su mirada fija en mí. Lárgate. Bajé del coche, y Carmen inmediatamente se puso delante de mí, protegiéndome. La ventana se bajó, y el amuleto fue arrojado con fuerza. Cayó a mis pies. El deportivo rojo se marchó como un vendaval. Me agaché y recogí el amuleto del suelo. Con los dedos, le quité suavemente el polvo. Una lágrima, sin poder contenerse, cayó sobre el amuleto, formando lentamente un círculo húmedo. Carmen se agachó a mi lado y dijo con una sonrisa amarga. Dile la verdad. No me importa que luego me busque problemas. No tienes que protegerme, es algo que debería afrontar. Dije con voz ronca, déjalo, ella y yo ya terminamos. 13. Al día siguiente, después del trabajo, el gerente anunció de repente una cena para el personal. Me envió la dirección de un club exclusivo. Aunque sospechaba, fui a la cita. El camarero me guió a una sala privada. Para mi sorpresa, la sala estaba llena de los amigos de Ana. Ana estaba sentada en el lugar principal, su mirada pasó por mí con indiferencia. Un hombre que me resultaba familiar habló. Javier, ¿verdad? Tu gerente nos dijo que perdimos un objeto de 3 millones de la señorita Sánchez. Hoy te llamamos para que, en representación del hotel, le pidas disculpas. Lo reconocí, el que hablaba era el dueño de nuestro hotel. Me habían puesto en esa situación, y no podía enfadarme y marcharme. Me colocaron en el asiento vacío junto a Ana. No tuve más remedio que coger la copa de vino que tenía delante y brindar en señal de disculpa. La mejor amiga de Ana se levantó y me dijo en voz alta, un objeto de 3 millones, con una copa no basta. Que sea así, una copa por cada 100.000. Su tono estaba lleno de deseos de venganza. La justicia divina es amplia, y yo era el culpable atrapado en su red. Ana me lanzó una mirada disimulada y esbozó una sonrisa en sus labios. Una copa por 300.000, pero con licor fuerte. Esa noche, copa tras copa, el alcohol entraba en mi estómago, picante, ardiente, como si quisiera quemar un agujero en mi pecho. Con la vista nublada por la borrachera, me desplomé sobre la mesa. Entre sueños, escuché a su amiga preguntarle, si todavía te importa, puedes volver a jugar con él un rato. Le diré a alguien que lo lleve a una habitación arriba. Ana soltó una risa desdeñosa. ¿Crees que desearía algo con lo que Carmen ya se aburrió? Bueno, entonces puedes pegarle, igual te hace sentir mejor. De todos modos, te dejé la tarjeta de la habitación. 14. No supe cuánto tiempo estuve dormido. En mis sueños, volví a aquellos días de amor apasionado. En aquel entonces, le dolía que yo tuviera a menudo problemas de estómago. Me llevó a ver a un famoso médico de medicina herbal. Las hierbas que me recetó eran muy amargas. Cada vez que las bebía con el ceño fruncido, ella rápidamente me metía una ciruela seca en la boca. Yo ponía cara de sufrimiento y decía que no las volvería a beber. Pero ella, de repente, me besaba. La dulce ciruela seca se pasaba de un labio a otro. Su voz, suave y seductora, preguntaba, ¿ahora sigue estando amargo? Yo la miraba sonriendo y le respondía con otra pregunta. ¿Así es como convences a todos tus novios para que tomen la medicina? Ella se rió. ¿Qué otros novios?
Solo te he convencido a ti así. De repente, la cama cedió. La persona del sueño dejó de ser tierna y juguetona. Sus besos se volvieron cada vez más intensos. Todo se volvió más y más real, tan real que me costaba respirar. Instintivamente, agarré su muñeca, y sin querer dije, Ana. Al instante siguiente, abrí los ojos con dificultad. 15. Nos miramos fijamente, en silencio durante un largo rato, quizás por el alcohol corriendo por mis venas. Al mirarla, no pude evitar decir, en aquel entonces, no te traicioné. Ella se quedó paralizada y me preguntó con voz temblorosa, entonces dime, ¿por qué te fuiste con ella? Mis labios se movieron, estaba a punto de decir algo. De repente, mi teléfono, que estaba en la mesita de noche, sonó. Los dos giramos la cabeza al mismo tiempo hacia la pantalla. Era una llamada de Carmen. Fue como si me echaran un cubo de agua fría en la cabeza. Me desperté de inmediato. Me esforcé por incorporarme, pero ella me empujó de nuevo hacia atrás, sin dejarme levantarme. Dijo entre dientes, Javier, aclara las cosas. Me miraba fijamente, con intensidad. Giré la cabeza, evitando su mirada. No tengo nada más que decir. Ella soltó una risa, y en sus ojos asomó una leve humedad. ¿La quieres tanto? ¿Con una llamada ya estás deseando volver con ella? ¿Qué tiene ella de bueno, para que me dejaras por ella? Javier, estoy loca por haber pensado que tenías una razón. 16. Ana me echó de la habitación con el rostro oscuro. Caminé por el pasillo, con pasos vacilantes. Al levantar la vista, vi venir hacia mí a su novio. Iba hablando por teléfono, ni siquiera me miró al pasar. Al cruzarnos, me dio un golpe intencionado. Solté un gemido, pero él hizo como si nada. Le oí decir riendo a la persona al otro lado del teléfono, ¿no te lo vas a poner? Hoy es tu día fértil, ¿qué vas a hacer si pasa algo? ¿Casarnos? ¿De verdad quieres casarte conmigo? Mis pasos se detuvieron. De repente, recordé una tranquila noche muchos años atrás. Ella, con los brazos alrededor de mi cuello, temblando de miedo, todo su cuerpo tenso. Yo la consolaba una y otra vez, y en ese momento ella incluso olvidó el dolor. Al terminar, miré fijamente las sábanas manchadas de rojo, perdiéndome en mis pensamientos. Ella me abrazó y me preguntó en qué pensaba. Me incliné y besé su sien, mi mirada se volvió profunda. ¿No tienes miedo de habérmelo dado así, de que te falle en el futuro? Ella me rodeó el cuello con fuerza, mirándome fijamente con terquedad. No tengo miedo, no creo que me falles. Su nariz rozaba la mía. En aquel momento, dije en voz baja, sonriendo, yo tampoco lo creo. Ojalá pudiera casarme contigo mañana. Esas palabras se desvanecieron silenciosamente en el largo pasar de los años. Quizás ella ya las había olvidado. 17. A la entrada del hotel, el coche de Carmen ya estaba aparcado. Al verme salir, se acercó rápidamente y me ayudó a subir. ¿Pasó algo? ¿Bebiste mucho? Guardé silencio, y ella no insistió. El coche avanzaba por la espesa oscuridad de la noche. Observaba el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana. De repente, le dije a Carmen, volvamos en un par de días. Estos 3 años, ella siempre me había acompañado. Cuando estábamos en el extranjero, no era que no se hubiera sincerado conmigo. En aquel entonces me dijo que le gustaba desde hacía muchos años. Desde aquel vistazo fugaz en el primer año de instituto, hasta ahora, sus sentimientos seguían sin cambiar. Pero mi corazón estaba lleno de recuerdos de Ana. La rechacé educadamente, así que ella permaneció a mi lado en el lugar de amiga hasta hoy. La oí decir finalmente en voz baja, vale, volvamos. Reservo los billetes ahora mismo. Al llegar a casa, entré en el baño, me quité la ropa para ducharme. Al girarme, me vi en el espejo. En mi abdomen había una cicatriz fea. Era la que me dejó la operación de donación de riñón. 18. Aquel año, Ana no me permitió hacerme la prueba de compatibilidad. Dijo que si tenía que depender de que yo le diera un riñón para salvar su vida, preferiría morir. Supliqué a todos sus hermanos, uno por uno. De todos, solo Carmen aceptó hacerse la prueba, pero sus resultados no fueron compatibles. A escondidas de Ana, fui a otro hospital a hacerme la prueba. La buena noticia fue que yo era el único compatible entre todos. La mala noticia fue que los exámenes mostraban que tenía hipertensión de grado 2. Mi estado de salud no era adecuado para una cirugía de trasplante renal. El doctor dijo que si insistía en donar, el riesgo era muy alto. En el futuro podrían surgir complicaciones. Pero en ese momento ya no me importaba nada. La operación la hice a escondidas de Ana en otro hospital. Pedí a Carmen que me ayudara a representar esa farsa. Aparte de Carmen, nadie sabía nada de todo esto, porque después de la operación necesitaba un control estricto de por vida. Por si acaso,
Carmen contactó con un médico especialista en el extranjero, y me llevó a vivir y recuperarme fuera del país. Más tarde, en el extranjero, la función renal empeoró. Hace 3 meses, el doctor sugirió una operación. Advirtió que el riesgo de la cirugía era alto. Ese día, al salir del hospital, Carmen me preguntó de repente, ¿hay algo que te gustaría hacer? El viento era suave y el sol cálido, pero yo, en una calle extranjera, me puse a llorar. Dije, Carmen, quiero verla una vez más. Si esta vez realmente no se sabe qué pasará, entonces déjame verte una última vez, y despedirme bien. 19. Ana no esperaba que Carmen tuviera el valor de ir a buscarla a su empresa. Ella nunca había tenido buena relación con su padre mujeriego, y tampoco le interesaban mucho los hijos ilegítimos que tenía regados por el mundo, pero aún así, accedió a ver a Carmen, quizás por algo de rencor, algo de odio, ni ella misma lo tenía claro, pensó que llegarían a las manos. Pero Carmen solo puso una expresión seria y dejó un registro quirúrgico frente a ella. Todos estos años, ¿nunca te preguntaste por qué apareció ese riñón justo a tiempo? Ana, ¿crees que de verdad tuviste tanta suerte? El párpado de Ana comenzó a latir de repente, frunció el ceño y abrió el registro quirúrgico. Cuando el nombre del paciente en la primera línea apareció ante sus ojos, todo su cuerpo pareció paralizarse, todo el color desapareció instantáneamente de su rostro. Era el registro quirúrgico de Javier, una operación de trasplante de riñón, fechada hacía 3 años. El mismo día que ella recibió su trasplante. 20. Carmen, observando su palidez repentina, dijo sin prisa, Javier y yo somos compañeros de instituto, en el instituto ya me gustaba. Más tarde, en la universidad, le confesé mis sentimientos, y me dijo que tenía novia. En ese momento nunca imaginé que la novia de la que hablaba eras tú. Cuando nos reencontramos, fue porque él vino a suplicarme que me hiciera la prueba de compatibilidad por ti. Fue la primera vez que supo de mi origen, que somos hermanas de padre. Ese rumor era falso. Él fue a hacerse la prueba a escondidas tuyas, nosotros solo representamos una obra. Ana se abalanzó sobre ella frenéticamente, agarrándola de la camisa y gritando, ¿por qué seguiste su juego? ¿Por qué no te lo llevaste? Ana, intenté hacerlo dudar. Incluso, de manera mezquina, le aconsejé que te abandonara. Pero él insistió en donarte el riñón, dijo que no podía verte morir. Carmen soltó una risa de resignación. Me suplicó tanto que solo pude ayudarlo a engañarte. Estos 3 años, entre él y yo todo ha sido correcto, no ha pasado nada. De sus siguientes palabras, Ana finalmente disipó la niebla que la había atrapado durante 3 años. Cada palabra se clavaba profundamente en su ser. Su operación está programada para el próximo lunes. Le pregunté si tenía algún deseo pendiente. Ella sonrió con amargura, dijo que quería volver a verte. Ana preguntó con dificultad, ¿que estuviera en ese hotel también fue idea tuya? Sí, sabía que tenías una suite permanente en ese hotel. Era el único lugar donde podían encontrarse por casualidad, sin que llegaran a tener un contacto más profundo. Ana cerró los ojos desesperada. Su mano tembló, derramando la mayor parte del café sobre su vestido. El registro quirúrgico que sostenía estaba arrugado por la fuerza con que lo apretaba. ¿Con qué estado de ánimo habría vuelto él para verla? ¿Y cómo era posible que ella lo hubiera herido una y otra vez? Cada cosa, cada detalle, se transformó en ese momento en una daga de hielo, que cortaba su corazón, trozo a trozo. Desolada, se encogió en el sofá y finalmente rompió a llorar. Finalmente comprendió que aquel riñón caído del cielo tenía un precio oculto, el más caro y doloroso. 21. En la habitación del hospital, terminé los preparativos preoperatorios. Nervioso, no dejaba de respirar hondo. Carmen no sabía dónde se había metido. Miré ansioso hacia la puerta, y entonces vi a Ana aparecer frente a mí. Estaba demasiado nervioso, tan nervioso que estaba teniendo alucinaciones. Su rostro estaba demacrado, el cabello desordenado cayendo sobre sus hombros. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ella siempre había sido muy cuidadosa con su apariencia. La última vez que la vi tan desaliñada fue cuando estaba grave. Después, en nuestro reencuentro, iba impecable, con elegancia, y a su lado estaba su guapo novio. En los días sin mí, también podía vivir bien. Aquella figura se acercaba cada vez más. Escuché claramente cómo me llamaba con voz temblorosa. Si hubiera sabido que era así, Javier, hubiera preferido que me traicionaras de verdad. Con los ojos rojos, tomó mis manos entre las suyas. Sus lágrimas calientes cayeron una a una sobre el dorso de mi mano, quemando mi corazón. Resulta que no era una alucinación. Era ella, que realmente había venido a verme. Aquella cara tan hermosa, ahora estaba completamente empapada. Tienes que salir con vida. Me equivoqué, te debo. Cuando salgas, empezamos de nuevo, por favor.
En el momento en que me sacaban de la habitación, apreté su mano. Después de tantos años, todavía estaba lleno de valor. Vale, saldré con vida. 22. Ana lo vio entrar en el quirófano. La luz de en cirugía se encendió. Durante ese tiempo interminable, sintió que todo su corazón estaba suspendido en el aire. Una sensación de miedo como nunca antes la invadió, haciéndole difícil respirar. La chaqueta que llevaba puesta se la había comprado él antes. Después de separarse tantos años, no se la había puesto ni una vez. Pero incluso en los momentos de más odio durante esos 3 años, nunca pensó en tirarla. Apoyada contra la pared, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, y para su sorpresa, encontró algo escondido dentro. Lo sacó, y en la palma de su mano había una docena de flores de lilas. Los pétalos, hace tiempo marchitos y secos. Aquel primer verano, en el campus, las lilas florecían como estrellas. Las lilas normales suelen tener 4 pétalos. Ocasionalmente, hay algunas de 5 pétalos, se dice que traen buena suerte. Él dijo que si pedías un deseo ante una lila de 5 pétalos, se haría realidad. Así que la llevó por todo el campus buscando lilas de 5 pétalos. Ella en ese momento lo encontraba gracioso. Si quieres de 5 pétalos, puedo mandar que te traigan un carro lleno. Pero él decía que solo contaba como buena suerte si las encontraba con sinceridad. Así que no le quedó más que acompañarlo a buscar flores de 5 pétalos por todo el campus. Al final, lograron reunir 18 lilas de 5 pétalos. Resulta que después de pedir el deseo aquel año, él había escondido las flores en su bolsillo a escondidas. Intentó esbozar una sonrisa, pero la garganta se le cerró primero. Cerró la mano, apretando firmemente los pétalos en su palma. En el límite entre la vida y la muerte, esta vez le tocaba a ella pedir un deseo. Desde el día hasta la noche, la luz del quirófano se apagó. El doctor salió con paso tranquilo, con una sonrisa en el rostro. Fuera, la luz del sol de principios de verano atravesaba las hojas plumosas de los árboles, esparciéndose en el suelo como estrellas rotas. Con los ojos nublados por las lágrimas, le pareció verlo otra vez, con su camisa blanca, bajo el árbol de lilas, acercándose a su oído, susurrando palabras de amor. Pedí un deseo, quiero estar contigo año tras año. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón con el paso de los años, convirtiéndose también en el mayor deseo de su vida. Epílogo, desde la perspectiva de Ana. 1. Pasaron los años. Volvió a tener noticias suyas en una reunión de amigos. Uno de ellos era dueño de un hotel de 5 estrellas. Hablando y riendo, mencionó casualmente que unos días antes lo había visto por casualidad trabajando en la recepción de su hotel. Ella mantuvo la compostura, pero al investigar, descubrió que realmente había vuelto al país, y que trabajaba en ese hotel, como recepcionista. Casualmente, ella tenía una suite fija a largo plazo en ese mismo lugar. Nunca llevaba a sus novios a casa. Estos 3 años había cambiado de novio una y otra vez. Los había más altos y guapos que él, más atentos y divertidos, y también más fieles. Pero en su corazón había un vacío. El viento de la noche entraba aullando. Nadie podía llenar ese hueco. Ese hueco tenía su forma. 2. El día que se registró con su novio. Él estaba justo de turno en recepción. Esa suite estaba reservada para ella desde el principio. En realidad no tenía necesidad de hacer el check-in, pero a propósito, tomó de la mano a su novio y se acercó a él. Puso la excusa de que había perdido la tarjeta de la habitación. Él no sabía que ella había calculado deliberadamente su turno. Y así fue como ese día, con calma, recibió de sus manos la tarjeta de la habitación. Nunca imaginó que algún día actuaría con la inmadurez de un niño haciendo una travesura. Ese día, ella y su novio no pasó nada. Por más que el otro intentara seducirla, ella permaneció impasible. Pero a propósito llamó varias veces a recepción. A propósito pidió que cambiaran las sábanas para humillarlo. Creó a propósito una falsa apariencia de intimidad. Incluso, cuando él pasaba vergüenza, lo observó con frialdad, dejando que su novio vanidoso y arrogante lo maltratara, hasta que de su chaqueta cayó aquel cristal. Era el regalo más barato que había hecho en su vida. Su novio se quejaba por un reloj de 3 millones, pero en su chaqueta guardaba el recuerdo de unos pocos euros entre ellos. Su corazón se ablandó al instante. En ese momento, reconoció, sin dignidad, que nunca lo había superado. Si ya había roto con Carmen, podía pasar por alto las partes dolorosas de esos recuerdos. Podía conformarse con su futuro, mientras en su corazón todavía hubiera un lugar para ella. 3. Pero la aparición de Carmen volvió a perturbar su corazón, aunque cuando la abandonó fue tan decisivo. Después de romper, seguía enredado con Carmen. Odiaba que en su corazón hubiera otra. Ese odio, como un fuego furioso, la hizo perder la razón. Sus amigos, para desquitarse por ella,
Lo llamaron por su cuenta para que pidiera disculpas, al verlo beber una copa tras otra con terquedad. Ella frunció el ceño, pero aún así ordenó a escondidas al camarero que cambiara el licor fuerte por agua. Él, ya borracho, no distinguía si bebía alcohol o agua. Con su amiga dijo palabras que negaban lo que sentía, pero aún así aceptó la tarjeta de la habitación. Él, en la cama, murmuraba cosas en sueños. Ella se acercó y finalmente pudo oír con claridad. Decía: Ana, no quiero tomar más la medicina herbal, es muy amarga. La cuerda en su mente se rompió en ese instante. Carmen, la traición, lo dejó todo atrás. Como loca, lo besó, como si quisiera aliviar la añoranza profunda de esos 3 años. Él forcejeó por abrir los ojos y dijo esas palabras de que no la había traicionado. Su pecho se estremeció. Si hubiera dicho una palabra más, sin importar si era verdad o mentira, ella habría podido convencerse de creer. Pero la llamada de Carmen lo arruinó todo. Su corazón siempre se inclinaba hacia otra mujer, llena de celos y rencor. Llamó a su novio a propósito. Por teléfono, escuchó su voz. Sin importarle nada, dijo esa frase: si pasa, nos casamos. Apenas dijo las palabras. En algún lugar dentro de su cuerpo, un dolor repentino, algo a lo que en ese momento no prestó atención. Mucho tiempo después supo que él ya se había fusionado con su destino. Fin.